Los jóvenes son la riqueza de México, un país con un enorme bono demográfico a causa de población mayoritariamente estudiantil con un potencial económico y vitalidad. Un privilegio que pocos países del mundo pueden ostentar. Una necesidad del continente europeo cada vez más envejecido. Aquí se dilapa con pocas oportunidades educativas, laborales y sobre todo de investigación. La psicología social nace de la filosofía del fines del siglo XVIII hasta nuestros días, con una impronta judía de Sigmund Freud, Erich Fromm, Vygotsky y la llamada Escuela de Frankfurt. 1908 es el punto de partida para consolidar la psicología social. En América Latina, los jesuitas filósofos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes fueron los que sentaron las bases de la filosofía de la realidad histórica de una psicología social latinoamericana. No se comprende la psicología social sin ellos. Es, ante todo, una filosofía relacional que mira al sujeto en medio de su contexto y de sus relaciones con los otros. Los filósofos sociales encasillan hoy a los jóvenes en el concepto de los millennials, entre los que destacan los hipsters, los frikis, los ninis, los tecnológicos, los internautas, los comprometidos asociales, el trabajador del conocimiento, el posecologista, el selfista compulsivo y el stalkeador. Este México en guerra, de fosas rebosantes, de violencia, de narcotráfico, del Estado como realidad fragmentada, proviene en realidad de esa generación que ya era parte de la escena pública cuando los jóvenes de hoy ni siquiera habían nacido. Los jóvenes de hoy podrían desentenderse de nuestro país, de 43 desaparecidos, de los ataques contra periodistas, de los feminicidios, de los fraudes electorales, pero no es así. Por fortuna, hay jóvenes que sienten a México como su responsabilidad. Si miramos más allá de nuestras fronteras, descubriremos que también son los jóvenes quienes están actuando en contra del neofascismo, el racismo y la guerra. Los jóvenes resisten en Venezuela un gobierno autoritario. En Estados Unidos, en Francia, en Rusia, luchan por la igualdad de género. En México por tantas causas fragmentarias. Fueron jóvenes universitarios quienes organizaron movilizaciones multitudinarias en más de 13 ciudades de Colombia para impulsar los acuerdos de paz. Y son también jóvenes quienes están urgiendo un cambio en los sistemas autoritarios. Actualmente, existe una fuerte conexión entre los jóvenes y los abuelos rebeldes como Sanders, Pepe Mujica, Carmena o el Dalai Lama. El Papa Francisco encabeza una bocanada de aire fresco mundial de jóvenes ansiosos de un lugar protagónico en la historia. La generación de los indignados se ha dejado interpelar por ellos, además de figuras como José Luis Samperio, Noam Chomsky, Stephen Hessel, el italiano Antonio Negri y los altermundistas que gritan a los cuatro vientos que otro mundo es posible, como el francés Alain Touraine. ¿Por qué siguen vivos estos ideales tan parecidos a los que movieron a la generación X, la sesentera, que se emocionaba con Silvio Rodríguez, Alí Primera, Mercedes Sosa, el Che Guevara, el indigenismo de Rigoberta Menchútum, el pacifismo de Juan Pablo II, el sarcasmo de Monsiváis o las utopías de Elena Poniatowska? La pregunta es, ¿cuáles son los liderazgos y las instituciones que generan confianza a la juventud hoy, que tienen la capacidad de inspirarlas, guiarlas, dirigirlas, orientarlas hacia una reconstrucción social y ambientalista? Estamos en una época cínica. La confianza cotiza a la alza y los abuelos de izquierda la generan porque representan todo lo contrario del oportunismo y a la mentira estructural generalizada. Son quienes lucharon durante toda su vida en favor de las causas perdidas, por eso convencen. No hay que pasar por alto que los abuelos indignados tienen largas trayectorias. Estos líderes sociales son el símbolo de las promesas incumplidas de la globalización.
¿Qué pasó para que acabáramos viviendo con más violencia, desapariciones y asesinatos en un país que probó la democracia y la alternancia política? México tiene unos 37 millones de jóvenes sin condiciones para vivir mejor que sus padres. El 41% de los profesionistas están desempleados o trabajan en la informalidad. El 70% carece de seguridad social. No tardamos en abandonar las casas de nuestros padres por infantilismo, como dicen algunos, tachándolos del síndrome de Peter Pan, sino porque hoy comprar una casa parece un imposible. Esta noche, en el banquete de Platón, nos preguntamos, ¿qué dice la psicología social de los jóvenes tabasqueños? Para ello, damos la bienvenida al psicólogo social maestro Carlos Matus Berezaluce. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de las Américas de Puebla, máster en Neurociencias y Ciencias de la Familia y máster en Educación. Profesor de diversas universidades como la Olmeca, la Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa, Alfa y Omega y la del Valle de México, entre otras actividades académicas. Jefe del Departamento de Prevención y Seguimiento de Accidentes, también fue coordinador de intervención en crisis y responsable de las brigadas de salud mental en las contingencias del año 2007, 2008 y 2009 que recordamos tristemente los tabasqueños. Fue coordinador del equipo de salud mental que ha colaborado en diversos desastres naturales en diversos estados del país. Bienvenido el maestro Carlos Matus Berezaluce. Maestro, buenas noches. Roberto, muy buenas noches. Por fin podemos compartir para nuestros televidentes juchimanes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esta reflexión desde lo que tú como profesionista has vivido, has tocado, has sentido en los jóvenes. ¿Cómo vislumbras, Carlos, el panorama para los jóvenes desde la psicología social en México? Roberto, fíjate que este tema que vas a abordar, lo que abordamos esta noche es bien interesante, porque es el sentir real de lo que está pasando con los jóvenes. Es como los chavos están empezando a sentir esta necesidad de pertenecer con esta vorágine de tecnologías, de información, de muchas veces encontrarse sin sentido cuando aparentemente hay mucho por hacer. Estos jóvenes que están siendo determinados por un estereotipo, un estigma generacional, de si son millennials, de si son frikis, como lo estabas comentando, de si son generación X. Entonces, el hecho de ponerles una etiqueta y determinarlos en un cierto sesgo, por llamarlo de alguna manera, es lo que ellos empiezan a buscar como esta identificación social, identificación grupal, que los lleva muchas veces a tener actos que de manera individual no cometerían, por ejemplo. Entonces, toda esta velocidad con la cual los jóvenes empiezan a interactuar ahorita y empezamos a ver fenómenos sociales grandísimos con los jóvenes, como lo que estamos viviendo aquí en el estado de Tabasco, por ejemplo, que es el primer lugar en embarazos en adolescentes. Dices, bueno, ¿qué está pasando con esta generación que realmente está queriéndose comer el mundo? Antes también lo hacían, ¿sí? Pero antes no era tan criticado, tan juzgado, al menos desde la parte histórica. Decíamos, bueno, los jóvenes empiezan a hacer movimientos estudiantiles, empiezan a tener también ciertas situaciones que afectaban políticamente. Ahorita no es tanto la parte política, sino es la parte social. Ahorita es la parte estructural la que se empieza a ver afectada. Si empezamos nosotros a verlo de una manera mucho más amplia, los jóvenes están viéndose influenciados en acciones por los contextos familiares. Entonces, desde aquí empezamos a tomar un concepto, Roberto, que dices, si la familia es la base de la sociedad, ¿qué jóvenes estamos criando en las familias? Entonces, creo que eso es algo que también tenemos que poner sobre la mesa para poder nosotros definir y empezar a involucrarnos en qué es lo que está pasando con los jóvenes, especialmente aquí en el estado de Tabasco. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo estamos como sociedad tabasqueña, como familias, cómo estamos educando, cómo estamos formando o deformando la estructura de valores, de principios, de argumentos válidos para educar en las familias mexicanas y en las familias tabasqueñas, que es lo que nos competiría en este momento para poder platicar. Gracias, sí, yo creo que en el fondo, Carlos, no sé si compartes
esta visión también desde la estructura social, porque hay gente que quiere como encasillar, como bien dices, a los jóvenes, haciendo énfasis en esta parte posmoderna, como si ellos fueran parte del fracaso de una sociedad, cuando lo que está fracasando es la estructura social, la estructura económica, la estructura política que no les permite ser protagonistas a ellos de su propio destino, y entonces están condicionados por las faltas de oportunidades, están condicionados porque se les han cerrado las puertas, muchas de ellas por cuestiones legales, por ejemplo, laborales. Los jóvenes hoy, aunque nosotros sabemos que muchos adolescentes de hecho trabajan, de hecho son ya obreros, están en las cosechas, están en los supermercados. Usted vaya a la Plaza de la Tecnología y se va a encontrar que la mitad de ellos son adolescentes, casi adolescentes o saliendo de la adolescencia, haciendo diferentes actividades ya laborales, ya específicas, ya especializadas. O vaya usted a las plazas comerciales, a los centros comerciales, y se va a encontrar un montón de jóvenes que están despachando tacos, trabajando de meseros, que pues son realmente trabajadores, pero que también muchas veces de ellos no reciben ni siquiera la paga justa, ni siquiera la seguridad social que el Estado en teoría les proporciona. Entonces no es tanto, Carlos, la visión de una situación individual, de una moralina que encasilla a los jóvenes, sino algo más estructural. ¿Es así? Es algo mucho más grande, Beto, porque de hecho los jóvenes, ¿qué es lo que están buscando? ¿Por qué realmente empiezan a emplearse a temprana edad? Es esta parte del necesitar. Estamos en una sociedad también que está cosificada, Roberto. Entonces, todo es el tener, todo es el yo tengo que trabajar porque quiero tener algo físico, tangible, que me dé un estatus. ¿Sí? Si yo tengo, yo valgo. Entonces, desde ahí, ese concepto que están manejando los jóvenes para emplearse antes no es una cuestión de responsabilidad, no es qué tan responsable voy a ser si yo tengo un trabajo, como sucedía años atrás. O sea, bueno, la parte de la formación personal era toma un empleo, toma tu trabajo, hazte responsable, parte de tu proceso de maduración, parte de tu proceso de ser adulto, pero ahorita es yo trabajo porque quiero comprarme unos zapatos de marca, porque quiero el teléfono de última generación, porque quiero tener cosas, no porque quiero crecer como ser humano. Que es parte de un sistema capitalista que hoy está siendo duramente cuestionado. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a un pequeño corte aquí en el Banquete de Platón y seguimos conversando con el psicólogo social Carlos Matus Berezaluce? Quédate con nosotros, vamos a tocar unos temas extraordinarios que nos pueden ayudar mucho, sobre todo si eres padre de familia, para entender qué está pasando con tus hijos. El Banquete de Platón. Gracias por participar en el Banquete de Platón, y seguimos conversando sobre lo que es la sangre, la savia, la vitalidad de una sociedad, que es los jóvenes. Hablábamos del bono demográfico que tiene México y Tabasco particularmente, pero eso mismo es un reto, es una responsabilidad, porque tener tantos jóvenes, y hay que decir algo particularmente interesante, que el INEGI sostiene que también esta población es mayoritariamente femenina, es decir, los jóvenes que están en las universidades cada vez más hacen presencia de mujeres. Hablaremos de ello, y para ello continuamos con nuestro amigo Carlos Matus Berezaluce, psicólogo social. Carlos, a veces hay algunas cifras que son escalofriantes. Por ejemplo, que Tabasco ocupe el primer lugar nacional en enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Incluso el suicidio, que es un tema que bien a bien no acabamos de entender, y es algo que se juzga duramente, pero que se sufre mucho en cualquiera de las circunstancias que uno quiera mirarla filosóficamente o querer comprenderla humanamente, se sufre mucho. En el fondo es un tema de afectividad, es un tema de soledad, es un tema de ansiedad, es un tema de depresión. ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué está compuesta esta realidad un tanto dramática de los jóvenes tabasqueños? Es una situación multifactorial, Roberto, el tema de lo que está pasando aquí en el estado de Tabasco con los jóvenes, pero no queremos verlo de esa manera. O sea, queremos encasillar en algo, o por qué se suicidan y dices es por el abuso de sustancias, o por la escasa relación afectiva que hay, o la escasez de compromiso. La realidad es que es un concepto muy, muy amplio,
el hecho de hablar de la parte afectiva de los jóvenes, qué es lo que está pasando con ellos, pero si queremos ponerle un punto particular y decir, de aquí parte el hecho de que los jóvenes estén haciendo con su vida una distorsión completa y estén cayendo en el libertinaje, que hay una línea muy delgada, pero sumamente delgada, entre lo que es la libertad, que es el poder hacer las cosas y tomar la responsabilidad de tus actos, y el libertinaje, que es hago lo que quiero y no me interesa en lo absoluto tomar una responsabilidad. Esa palabrita responsabilidad no la hemos estado transmitiendo de la manera adecuada, a mi punto de vista, porque hemos estado criando, o se han estado criando generaciones intolerantes a la frustración. Esta palabrita de frustración sumada con la responsabilidad que no hemos estado enseñando ha hecho que se cree un concepto o un constructo mental o un esquema de puedo hacer lo que quiera y me van a rescatar. Entonces, puedo tener una relación afectiva y traspasar todos los límites habidos y por haber y no tomo la conciencia de los riesgos a los cuales estoy expuesto, a pesar de que hay muchísima información, ¿sí? Porque han habido programas de instituciones educativas o de dependencias que dicen, bueno, vamos a instruir y vamos a enseñarles a los jóvenes el uso correcto de los métodos anticonceptivos. ¿Qué ha pasado con esto? Aquí es una parte de análisis que tenemos que hacer. ¿Realmente se está llegando a como se debe a los jóvenes? ¿Se les habla de la manera adecuada? Entonces, se ha polarizado mucho el cómo se debe de atacar esta situación. Se habla mucho de que es de pares, de que tiene que ser una situación de tú a tú el hablarles a los jóvenes. Pero realmente tenemos que hablar desde la emoción, tenemos que enseñar a frustrar a las personas, ¿sí? Y el frustrar a una persona no quiere decir te voy a hacer sufrir, ¿vale? Entonces tenemos que modificar muchos conceptos nosotros, porque esta parte de la compensación que hablábamos de por qué los jóvenes empiezan a trabajar ahorita, dices, bueno, empiezan a trabajar porque están cosificando, realmente esta parte de la tolerancia a la frustración o enseñar la intolerancia, dices, está marcando mucho a los jóvenes, está marcando mucho a los chavos para decirles, oye, tú también puedes. El hecho de que no lo obtengas de inmediato, no obtengas esa gratificación inmediata de lo que tú estás deseando, también es válido. Eso te da tablas, te da cimientos, para que no de buenas a primeras, como casos que se han sonado a lo largo del tiempo, de que jóvenes de 14, 15 años, porque los deja la pareja, porque no sacan las calificaciones que los familiares esperan, que esa es otra historia, que porque ya no me salieron las cosas a como yo deseaba, se quitan la vida, ¿sí? Se le ha atribuido al calor, al agua, a las redes sociales. La realidad es que es una decisión personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la estructura de ese joven que lo lleva a tomar decisiones que llegan a ser de bote pronto, ¿sí? Sin pasar por un racionalismo, por una parte emocional y decir, bueno, mi vida está de esta manera, yo estoy tomando decisiones, puedo estar equilibrado, aprendo de mis errores, que es algo que no nos enseñan tampoco. Te dicen, cometiste el error, casi laméntalo y súfrelo. Nos enseñan mucho a sufrir, más no asimilar el dolor y hacerle frente a ese dolor. Entonces, si aprendo de los errores, también aprendo de los aciertos que tengo. Si no nada más debo de señalar el punto negro, tengo que señalar todo. Cuando hablamos de emociones y enseñar esta parte, enséñalos a frustrarte, yo he llegado a la conclusión, por observación, por oídos y demás, de que estamos en una sociedad que es analfabeta emocional, Roberto. Porque ¿Qué es eso de analfabeta emocional? Emocional, porque digo, me suena a no saber qué hacer con tus... Nos enseñan las letras, evidentemente, pues eso es lo alfabeto, y lo analfabeto es precisamente el no saber ni siquiera leer y escribir. Pero emocionalmente quiere decir que los jóvenes no saben o no sabemos distinguir, nombrar, manejar nuestras emociones. Pues es que de hecho tú pregúntale a una persona en el común y le dices, oye, ¿cómo estás? La primera respuesta es, bien. Pero en lo que tú estás diciendo bien, hay un abanico gigante de cosas que estás experimentando y todo lo reducimos en una palabra. Que cuando tú le preguntas a esa persona, bueno, ¿y qué significa que estés bien? No tiene ni idea de qué contestarte. Pues, cuando queremos que los jóvenes nos expliquen, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando contigo? Exprésate. El joven está trabado, porque no tiene la menor idea de que eso que está experimentando tiene un nombre, y que al momento de poder decir ese nombre y ponerle un sentido y darle un significado, ya va a poder trascender y va a poder asimilar la situación, ¿sí? Y va a sentirse mucho más pleno. Lo que estamos haciendo es limitarlo. Entonces, ¿cómo te sientes? Mal. Entonces, si me siento mal, inmediatamente compensa con algo.
¿sí? Tiene que ser algo muy fácil, una gratificación casi instantánea, Roberto. Y ahí es donde se pierde el sentido de hacer las cosas para los jóvenes. Hay un concepto que hoy algunos psicólogos también manejan, que es el término de los placebos. Es decir, buscar satisfacciones momentáneas, superficiales, efímeras, como para calmar lo inmediato. Uno de ellos es precisamente el tema de las redes sociales, Sí. particularmente el Facebook. No se trata de satanizar o de criminalizar las redes sociales, pero sí de señalar, por ejemplo, que en una reunión en la que hoy se reúnen, válgase la redundancia, la familia, por ejemplo, en el Día del Padre, pregúntense ustedes cuánto tiempo real convivieron los padres con sus hijos y cuánto tiempo real le dedicaron a contestar las redes sociales mientras estaban en la fiesta, ¿no? Sí. Mientras estaban en la comida, mientras estaban en la reunión familiar. Los jóvenes fácilmente se pasan la mitad del tiempo, y me quedo corto, si no están revisando el Facebook, el Instagram, el Twitter, en fin, estos placebos que tienen que ver no solamente con eso, tú lo señalabas al principio, la ropa de marca, el celular de moda, la tableta de moda, etcétera. Pero no es solamente eso, Carlos, me pregunto, sino que a lo mejor tiene que ver más con el aspecto de no saber qué hacer con su soledad. Y a veces los padres, cuando ven a un hijo, también ellos no les enseñan, porque los papás tampoco saben qué hacer con su soledad, es decir, con su espacio personal, con su espacio íntimo, con su espacio de reconstrucción humana, esos espacios donde los seres humanos normalmente acomodamos lo que pasa en el día, lo que nos sucede, nuestros fracasos, nuestros enamoramientos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, todo eso que necesita un espacio vital, un espacio íntimo. Algunas religiones incluso les llaman a estos retiros, ejercicios espirituales, momentos de oración, pero la psicología también tiene para esto algún nombre, algún espacio para decir que sanamente, es decir, la salud mental requiere también un espacio para ti mismo, ¿o no es así? Sí, es que es el poder, el momento de hacer introspección. Pero fíjate, Roberto, que diste en el punto de una situación. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la persona poder aislarse y entrar en ese contacto con uno mismo para recapitular? Porque se ha mal visto el término de estar solo. Entonces, estar solo es malo. Estar solo se ha asociado con algo negativo, con el aislamiento, con el apartarte, con el hecho de te estás alejando del mundo. Espérame. Entrar en ese contacto íntimo de soledad, de introspección, de diálogo contigo, es fundamental y es sumamente necesario que lo llevemos a cabo. Entonces, si tú te aíslas porque necesitas, sabes que quiero pensar las cosas, estás en una situación, en una plática muy acalorada y dices, tengo que hacer una pausa para pensar, aclarar mi mente, calmar todo mi humor, decir, bueno, a ver, ahora sí recapitulo y realmente cómo empiezo a hacer las cosas. ¿Es sano? ¿Es sano? ¿Es necesario? ¿Es válido, Roberto? Pero tenemos que cambiar los discursos, porque estamos haciendo este discurso ambivalente de que si tú te aíslas es malo. Sí. Enseña entonces esos momentos de soledad. Da el ejemplo también. Los jóvenes no saben estar solos. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Prendes la televisión para escuchar las noticias. O sea, lo prendes el radio para escuchar las noticias. O pones música. Eso es evitar la soledad también. A final de cuentas necesitas un ruido externo, algo que te haga sentir que estás vivo, ¿vale? En lugar de que tú puedas levantarte y tener este diálogo interno y empezar a hacer esta introspección contigo y conocerte y validarte, a ver cómo me estoy sintiendo, cómo estoy en este momento de mi vida. Hay algunos papás que son un poco más radicales y sostienen que a los niños no hay que darles redes sociales, ni iPad, ni iPhones, ni teléfonos celulares de cualquier marca, porque sostienen que también, como los juguetes bélicos, por ejemplo, todo tiene una etapa, todo tiene un momento, todo tiene en la vida un proceso. Entonces algunos dicen, oigan, es muy peligroso darles a los jóvenes un celular o una tableta o abrirles una cuenta de Facebook o de Instagram, porque no se tiene todavía, como aquella historia del paraíso, ¿no?, entre Adán y Eva, la capacidad de discernir si hay que tomar o no del fruto prohibido. Y entonces hoy a los jóvenes se les dice, todo se vale, todo es posible.
prueba de todo y después elige qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Y al joven se le empuja un poco en esta sociedad, un poco de el probar, como el chupamiento, de todo un poco, pero luego también eso deja graves consecuencias, Claro. deja mucha ansiedad. No se trata aquí de decir hay que cerrar todas las cuentas de Facebook y de Instagram. Se trata más bien de decir en qué momento la persona adquiere cierta madurez para poder manejar. Imagínense ustedes, si no sabe manejar su espacio vital, íntimo, personal, ¿cómo va a manejar este joven o este adolescente sus relaciones con los demás? Si no sabe convivir con su hermano que está en la casa, con su padre que está al lado, porque tienen roces, como tienen dificultades, ¿qué es lo que avienta en las redes sociales? Cuando ustedes estudian computación dicen que las computadoras avientan hacia afuera lo que uno les mete, ¿no? Es decir, si tú le metes basura, arrojan basura. Y entonces ves con mucha facilidad en Facebook que mucha gente arroja mensajes agresivos, mensajes intolerantes y mensajes poco sociales. Estamos hablando de psicología social con el maestro en psicología Carlos Matus. Vamos a un pequeño corte en el banquete de Platón, están los hashtags en tu pantalla y regresamos hablando de cómo vemos a los jóvenes tabasqueños. Los psicólogos sociales nos formamos para entender a los sujetos en el aquí y ahora. Es decir, en su vida cotidiana, y visualizarlos como emergentes de una red de vínculos y relaciones sociales. Esta mirada nos da los elementos para el análisis de situaciones y de las personas. Y nuestra formación nos brinda herramientas para llevar a cabo nuestra tarea. Nuestro marco teórico es la concepción psicológica elaborada por el fundador de nuestra escuela, el doctor Enrique Pillon Rivière, quien afirma que toda psicología en sentido estricto es social, ya que los seres humanos somos esencialmente sociales, resultantes de una historia que es personal, familiar, institucional. Esta concepción de sujeto, así como la de vínculo, grupo y salud mental, son algunos de los ejes de nuestra teoría. y su aprendizaje en esta institución. La formación apunta desde el inicio a una unidad de teoría y prácticas. Ambas imprescindibles para un conocimiento sólido y para la construcción de un perfil profesional. El norte de la tarea del psicólogo social es la salud. Y está focalizada en la promoción y en la prevención. La prevención tiene como propósito fortalecer a las personas abordando potenciales conflictos, antes de que se instalen como generadores de patología. La promoción de la salud implica acompañarlas en el cambio de roles Potenciarlas en el aprendizaje y la creatividad. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos conversando sobre cuál es la realidad de los jóvenes tabasqueños según la psicología social. Carlos, estábamos hablando un poco del aspecto afectivo, sexual y todos los placebos que a veces bombardean literalmente a los jóvenes, además del pansexualismo que vemos por todas partes. Sí, digo, es que la sociedad está sexualizada. Eso es una realidad también. Todo lo que estamos viendo alrededor, por donde vayas, todo tiene un contenido sexual. Entonces los jóvenes sí están en mucho contacto con esto, no saben discriminar lo que es positivo para ellos, lo que puede ser negativo, lo que puede llegar a ser vicioso incluso. Comentábamos, Roberto, antes de irnos a la pausa, hacías la referencia de cómo estos dispositivos electrónicos y las redes sociales también influían para poder dar mucha difusión a toda esta situación de la sexualidad y la concepción en los jóvenes. Pues a mí me llama la atención el ver cómo se le culpa a los dispositivos, a las redes, incluso de toda la situación que está pasando en los chavos. Pero la realidad es también que una cosa es el dispositivo y otra cosa es enseñar la discriminación del uso de un dispositivo electrónico, así como la discriminación del uso de ciertas acciones para la convivencia social. El hecho de que nosotros tengamos que enseñar habilidades sociales se nos está olvidando, ¿sí? Porque todo empieza a ser gratificante de una manera muy rápida. Tú lo mencionas como estos placebos, que es... El placebo sirve para poder mitigar los efectos de algo negativo en nosotros. Entonces, cuando tú le das a un niño algo para que se calme, lo que estás haciendo no es desarrollando habilidades sociales, es toma algo, ¿sí?, para que tú te calmes.
Claro. pero sin desarrollar tu habilidad para poder hacerle frente a una situación que puede ser adversa. De hecho, lo estás neutralizando, le estás haciendo daño. Lo estás nulificando por completo. Así es. Entonces, tenemos que enseñar un concepto, Roberto, que se llama resiliencia. ¿Sí? Entonces, al momento de hablar de resiliencia, es hablar de esta capacidad de hacerle frente a las cosas con tus propios medios. Esa es parte de la tarea que tenemos los psicólogos sociales. Como lo comentaba, lo decía en el video, nosotros tenemos que enseñar a la población a reestructurarse. Nosotros lo que vemos es qué es lo que está pasando alrededor de la persona en sus contextos sociales, familiares, laborales, ambientales, para poder entrar en este continuo comunicativo, ¿sí?, de interacción con todo y poder discriminar qué es lo que le está haciendo un mal, qué es lo que está modificando su conducta, qué es lo que está haciendo que tus esquemas mentales, que tu percepción, que tu emoción, que tu comportamiento empiece a modificarse. A lo mejor en casa estamos aprendiendo una cosa, pero resulta que el bombardeo por medios de comunicación, por medios gráficos, por los amigos, por los afectos, está haciendo otro. Entonces tus esquemas están modificándose. Tu percepción de las cosas, que puede ser muy simple, sí ya llega a distorsionarse. Hay una situación que a mí me ha llamado mucho la atención, y sé que a ti también, esta cuestión de se le ha llamado la ausencia de valores, ¿sí? Y más que nada lo estamos viendo muy enfático en los jóvenes. Yo difiero un poco del adjetivo que se le pone la ausencia de los valores. Yo siento que es más en este medio que los jóvenes se meten, y que es esta pérdida de la orientación, del poder discriminar. Yo siento que es esta resignificación que han tenido los valores, porque se ha dado a modo, ¿sí?, a conveniencia, y más que nada con los jóvenes. Es, ok, genero alianzas con mis pares, con mis compañeros, pero yo no sé qué tan positivo o negativo pueda llegar a ser esto. Simplemente yo sé que voy a hacer algo, ¿sí? Voy a desobedecer a mis papás, por ejemplo, y me voy a ir de parranda, porque voy a obtener el placer al irme de parranda con mis cuates, ¿sí? Y a pasarme de copas, y a abusar de los placeres carnales. Sí, voy a tener sexo indiscriminado, total, está el preservativo, está la pastilla al día siguiente, las pláticas, estamos en común acuerdo, pero ¿hasta qué punto me hago responsable? ¿Hasta qué punto esta parte de las habilidades sociales, de poder discriminar yo como joven, hasta dónde puedo, y no me van a resolver las cosas porque no ha habido esta habilidad social para que en lugar de lo resuelvo de inmediato es lo platico, y oye, fíjate que me está pasando esta situación, me siento de esta manera, ¿sí? Me siento medio apartado, siento que no hay una comunicación adecuada, siento que nos está costando trabajo poder establecer un vínculo. Eso ni siquiera lo hablamos. Entonces inmediatamente me voy, como mis cuates me dicen, es más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? Tan común hoy, ¿no? Tan común hoy, ayer, anteayer también. Porque en todas las generaciones ha pasado, es un dicho. Dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, pero antes había un tanto cuanto más de conciencia de pedir perdón. Porque sabías que las sanciones podían costarte los dientes, por ejemplo, o a lo mejor nada más era levantarte el dedo, la mirada, que decíamos la mirada matadora de los papás o de las mamás. Con eso ya estabas quieto. Ahorita le ves una mirada a tus hijos o a los jóvenes y ellos te dicen, ajá. Son retadores. ¿Y eso qué? Son sumamente retadores por la cuestión de los límites, porque son intolerantes a la frustración, Beto. Ese yo creo que es uno de los puntos medulares, Roberto, para poder trabajar con esta situación de los jóvenes y en la psicología social. Me pregunto, y también para nuestros papás y jóvenes que nos miran desde el canal 35.1 de TV UJAT, hablabas de los valores y me preguntaba yo si los valores son como los derechos humanos, que son inherentes a la persona, que no se pueden despegar, que vienen por el solo hecho de ser seres humanos. Y yo pienso que desde el punto de vista del horizonte judio-cristiano, se dice que el ser humano fue creado en su paraíso, como dicen los poetas también, creado en bondad, en naturalidad, es decir, en armonía. ¿Qué sucede entre esa semilla buena que se siembra, que nace siendo bueno, siendo potencialmente creativo, potencialmente justo? ¿Qué sucede entre los primeros años de la infancia y lo que es la adolescencia, que es fundamental para definir lo que será la personalidad del sujeto, sí, que se extravía y entonces se convierte en esta sociedad violenta? Tú hablabas, Carlos, hace un rato del pansexualismo. A mí me preocupa mucho que los jóvenes se puedan parar en cualquier puesto de periódicos
o por internet o fácilmente desde cualquier dispositivo social, inmediatamente reciben una imagen pornográfica. Hay una hipocresía total en las televisoras del país, porque te dicen que los anuncios para adultos empiezan a partir de las 10 de la noche, pero tú te levantas el domingo y prendes el televisor y estás viendo anuncios donde ves desnudos, donde ves gente enseñando más de lo debido. No somos moralistas en TV UJAT, pero sí pensamos también en que también hay ciertas cosas que pues tienen su momento. Y la televisión hoy da por sentado que lo que avientan a los jóvenes es algo bueno, y no es así. Algunas televisoras comerciales se pasan en algunos temas que proponen realmente antivalores abiertamente. Pero el segundo tema, Carlos, amigos de TV UJAT, me preocupa el tema de la necrofilia, porque en Tabasco particularmente, pero usted puede ir a cualquier lugar del sur de México, fíjense que es interesante, amigos, porque cuando usted viaja al centro del país, al norte del país, es un fenómeno que no se ve de la misma manera como lo vemos aquí en el sur. Periódicos que ponen gente descabezada, gente destripada, con abiertos titulares que son ofensivos, que son aborrecibles, que son verdaderamente una afrenta a la dignidad humana, porque también hay víctimas, hay seres humanos en esos cadáveres que se presentan en fotografías ensangrentadas, y usted se para en cualquier semáforo y lo primero que ve son periódicos botando sangre por todas partes. Eso, así como una revista pornográfica erotiza, es decir, levanta ciertos sentidos y provoca ciertas reacciones. Es que genera placer, Roberto. Y genera placer. En este caso, las revistas, periódicos noticiosos, con este corte amarillista, con pretexto de libertad de expresión, pero pues que suena más bien a un abuso de libertad de expresión, presentan a los jóvenes. Usted viene en su coche, viene con su sobrino, viene con su hijo, y dice destripado, y hay otras que nos omitimos aquí porque somos respetuosos de nuestra audiencia, pero eso, ¿cómo afecta en un ambiente en el que nos quejamos de la violencia, nos quejamos de por qué llegamos a este grado de secuestros, feminicidios, lo que hablábamos al principio del programa, y vemos que nuestra sociedad ya no se escandaliza, ya no se preocupa, ya lo mira como algo normal? Erich Fromm hablaba de esto precisamente como una sociedad necrófila, es decir, una sociedad que ama la muerte. Yo comentaba con una persona, Carlos, hace un día, que nosotros pareciera que nos estamos encaminando como una sociedad suicida. Pues es que nos regimos por dos, por el eros y el thanatos, ¿sí? Esta inclinación a la vida o inclinación a la muerte. Y desde hace un tiempo pareciera que estamos más inclinados a esta satisfacción de todo lo que tiene que ser oscuro, a la muerte, que nos han enseñado el concepto, Roberto, ¿sí? Tú decías hace un rato, somos seres de bondad, somos seres de bien, pero también tenemos que decir, somos seres perfectibles. El ser humano es una figura perfectible. ¿Estamos de acuerdo? Pues cuando tú buscas algo perfectible, dices, tienes que estar modificando, tienes que estar moldeando, tienes que estar corrigiendo ciertas cosas, pero si todo lo que está fuera del trabajo que tú estás haciendo individualizado te inclina a, mira los excesos, está normalizando ciertas situaciones como esto que te paras en cualquier esquina y ves que todos los periódicos empiezan con titulares bastante agresivos o violentos. Dices, bueno, si nosotros tenemos una respuesta natural por estrés, que es una respuesta biológica para defenderte o para huir de las cosas, pero no te enseñan a discriminar ese sistema, obviamente tu agresividad la vas a convertir en una conducta violenta, ¿sí? Que va a transgredir la integridad física y moral de otros, porque dicen, es que si no sangra no urge, por ejemplo. Carlos, ¿Vale? ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa y continuamos con esta parte del tánatos y del eros, que es tan importante en la sociedad tabasqueña y que afecta sin duda a los jóvenes? El banquete de Platón te ofrece los temas de filosofía que nos ocupan hoy en el día y que nos dan que pensar. Quédate con nosotros, vamos a una breve pausa. En el banquete de Platón te hemos ofrecido los temas que nos dan que pensar en la sociedad tabasqueña. Y hoy seguimos hablando de cuál es la realidad de los jóvenes desde el punto de vista de la psicología social. Seguimos con Carlos Matus, psicólogo social, maestro en neurociencias, que tiene una amplia experiencia en tratar a los
jóvenes. Y bueno, Carlos, nos quedábamos entre este binomio de Eros y Tánatos que pareciera lo que para los griegos, lo que para la cultura de todas las religiones es algo bueno, que es el cuerpo humano, que es la diversidad, que es la naturaleza, que es la vida social, de pronto se convierte como una medusa, una cabeza con muchas serpientes que no podemos nosotros dominar porque pareciera que emergen nuevos temas, pareciera que la sociedad es caótica y para los jóvenes pareciera que no se puede cambiar una sociedad de esta envergadura, de esta problemática, de esta complejidad, con un montón de leyes, con un montón de voces distintas, con muchas incongruencias, con ideologías partidizadas, fragmentadas, confusas. Bueno, pues ahora nosotros digo que tenemos una edad más o menos un poco más avanzada que los de 18 años, pero imagínate a los jóvenes de 18, los que están hoy entrando a los colegios y a las universidades, cómo vislumbran la realidad, cuáles son los modelos, porque a nosotros nos educaron también con modelos de liderazgo, con modelos de personas con la que uno podía sentirse identificado y decir, bueno, estos liderazgos son buenos y estos liderazgos no lo son tantos. ¿Cómo miras esto? Pues que fíjate que estamos teniendo unos modelos justamente, unos patrones a seguir que están bien distorsionados, Roberto, porque todo se va al exceso, todo se va al libertinaje como tal, todo se va al todo es válido, ¿sí? Y no importa que tú mientas, no importa que digas una mentira piadosa, que a final de cuentas es una mentira o es una falta, pero que la puedes corregir y va a haber alguien que te va a sacar de ese apuro, ¿sí? Todo cae y redunda en lo mismo, es en la acción compensatoria. Tú satisface tus necesidades, satisface todo aquello que quieras, ya luego te vas a preocupar de cómo vas a hacer las cosas. Eso es lo que nos está llevando más al Tánatos, ¿sí? Esta parte del buscar la muerte, con el hecho de las adicciones, de los vicios. Y los vicios no es únicamente el fumar o el beber, sino también el llevar las vidas al límite, el irte a los extremos, el trasnocharte, el enamorarte, irte de bruces y no medir las consecuencias de lo que estás haciendo. Todo esto también es la falta de respeto a la persona, a uno mismo, sí, como tal, lo que te lleva a esta parte también de atentar contra ti mismo. Pero sí estos modelos que estamos viendo, que son los artistas, porque ya no es la parte intelectual, ya no es este modelo que tiene una vida que a mí me gustaría, este ideal, sino es todo el fenómeno visceral, ¿sí?, que está moviendo. Y que hoy vemos también en estas figuras, desgraciadamente también antimodelos políticas, que se convierten, por ejemplo, en políticos que saquean el erario público en diferentes estados, que pareciera que es un mal endémico de la sociedad, no tabasqueña, mexicana en general, latinoamericana en muchos casos. Y por eso hablábamos al principio de estos abuelos rebeldes, de estos abuelos indignados, que están también con su manera de pensar, con su ideología, convirtiéndose en líderes sociales y están captando a muchos jóvenes que los persiguen. Tal es el caso de Pepe Mujica, que nos habla, en lugar de una sociedad de corrupción, fíjense qué interesante, una sociedad de austeridad compartida. Decía Carlos, nuestro amigo de psicología social, que no se trataba entre el Tánatos y el Eros. Pepe Mujica va proponiendo junto con muchos sociólogos el ágape, es decir, el amor por la vida y el amor por la naturaleza. ¿Qué les parece si vamos a ver este video donde vemos un encuentro de Pepe Mujica con jóvenes de Colombia? Y regresamos. Más de 1000 jóvenes vallecaucanos recibieron entre aplausos y halagos al expresidente uruguayo Pepe Mujica durante un conversatorio en temas de paz y valores. Estas son las frases más representativas de la charla. Estoy aquí, colombianos, porque soy latinoamericano y por lo tanto soy compatriota de ustedes. Y vine a Colombia desde el primer momento preocupado por el problema de la paz. Mi generación luchaba por ese fantasma que le llamamos poder. En realidad luchamos por la escalera de la civilización humana, aunque creíamos que luchábamos por el poder. Amar la vida es querer la libertad,
Y querer la libertad es tener tiempo libre para gastarlo en lo que nuestro corazón dictamina. Tiempo para los afectos, tiempo para la familia. Es comprometerse con la realidad, tratando de transformarla, sabiendo que nunca llegaremos a un cielo perfecto, porque lo perfecto no corresponde a los seres humanos. Los seres humanos tenemos que transar permanentemente con nuestras mutuas limitaciones. Vale la pena que cultiven una mirada que no se deje dominar por el odio, a pesar del fogón de dolor que a veces nos toca llevar adentro. Por eso, no le den pelota a los viejos, muchachos. Ustedes pertenecen a otra generación. No deben cometer el error de la nuestra. Cometan el error de vuestro tiempo, pero aprendan de los errores que cometimos nosotros. Construir la paz es un proyecto de una Colombia nueva. No solo es no tener tiro, construir la paz es acordarse que hay que darle oportunidad a 12 o 13 millones de campesinos pobres. Construir una nueva Colombia y llevar escuela por todas partes, servicios de salud. Y si no tienen recursos, llevar por lo menos afecto, llevar por lo menos un abrazo, por lo menos compartir, por lo menos convivir. Cuando hablo de la cultura me refiero a los valores cotidianos que rodean una mesa familiar, de una familia común, del pueblo latinoamericano, de nuestro pueblo. No sabemos que estamos tireteados por la necesidad de mercado y que potencialmente hay una construcción para hacernos eternos compradores compulsivos que tienen que gastar gran parte del tiempo de su milagrosa existencia arriba del planeta para tener plata y pagar cuotas y comprar cosas nuevas y creerse que se es más feliz. Y no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le terminás faltando vos y no tenés tiempo. Para ser feliz hay que cultivar afectos y para cultivar afectos hay que tener tiempo. Hay que tener el coraje cuando se es joven de mirarse en el espejo y darle una causa a la vida. Y si no te mirarás en el espejo cuando llegue la hora del balance final, si tuviste una vida como un agente de mercado o tuviste una vida al servicio de la vida. ¿Cómo no va a cambiar la corrupción en el mundo que nos ponen como idea de felicidad y de triunfo, que triunfa el que acumula plata? Si ese es el ideal de vida, estamos fritos. Huyan de la soledad, construyan colectivamente. Y sepan que toda construcción colectiva supone gente que se equivoca y que falla y que hay que volver a empezar. Pero no se puede andar solo por el mundo. Hay que andar con otros. Hay que construir nosotros. Aquellos que pueden creer en Dios, a la hora señalada tienen un refugio. Los que no podemos, a la hora señalada, tenemos la sensación de no haber vivido inútilmente por haber nacido. Si creemos que la felicidad es tener, estamos fritos. Y si no tenemos que dar, al menos demos nuestro afecto, dice Pepe Mujica. ¿Qué te parece? Fíjate, Roberto, que es bien interesante esta postura que plantea Pepe Mujica, porque hace muchos años en México salió una campaña que decía más vale calidad que cantidad de tiempo. A estas alturas estamos viendo las consecuencias de esa campaña que se lanzó desde el gobierno federal y vemos los efectos negativos, porque ahorita tenemos que dar calidad y cantidad de tiempo para poder educar, para poder formar, porque si no lo que está pasando es este ambiente de corrupción que se está generando, que es
transgredir todas las reglas y las normas con el fin de obtener un beneficio personal a costa de lo que sea. Entonces estamos enseñándole a los jóvenes corrupción. ¿Sí? Los jóvenes lo que están viviendo actualmente aquí en el estado de Tabasco es corrupción, Bill, desde transgredir, desde corromper su cuerpo, corromper sus vínculos afectivos, corromper sus vínculos interpersonales para obtener cualquier cosa a cualquier costo. Entonces tenemos que poner mucha atención, Roberto, realmente en qué es lo que estamos buscando. Tenemos que ver, tenemos que sentir a los jóvenes, tenemos que escuchar a los jóvenes, porque están pidiendo a gritos ser escuchados, están pidiendo a gritos que se les ponga atención, están dando patadas de ahogado, que a pesar de que es una expresión muy coloquial, eso es lo que está pasando con los jóvenes. Están diciendo, hey, somos foco, somos una alerta de este termómetro social. Voltéennos a ver, pongan atención, hagamos algo por los jóvenes, que es lo que justamente nos trae hoy aquí. Esta llamada de atención, esta alerta, lo que plantea Pepe Mujica es pongan atención, procura a la familia, obsérvalos, escúchalos y dedícales un tiempo, no nada más un tiempo de calidad, sino es cantidad de tiempo. Si vas a estar, está completamente, deja los dispositivos electrónicos de un lado, ponles atención, platica con ellos y entrégate completamente a los jóvenes para poder hacer algo. Bueno, pues esta ha sido la charla que hemos tenido desde la psicología social aquí en el canal 35.1 de TV UJAT, El Banquete de Platón. Me quedo con estas ideas, amigos. Si le damos basura a los jóvenes, vamos a obtener basura. Por eso, en la universidad nosotros creemos que debemos de darles valores, reflexiones que permitan tanto a los padres de familia como a los jóvenes entender esto que dice lo que llaman los sociólogos, los abuelos indignados como Pepe Mujica, un sueño de libertad, un sueño que permita a los jóvenes realizarse como ellos quieran ser, con sus afectos. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, 19 horas miércoles, jueves repetición a las 21 y el domingo a las 19 horas. El Banquete de Platón, el programa de filosofía de la UJAT que te da qué pensar. Muy buenas noches.